Acá, Ah, ahí está. Bueno, pues, este, la verdad es que no sé ni cómo empezar, pero entonces, nada más vamos a empezar, creo yo. Sí, yo tampoco sé por Creo, dónde. creo que vale la pena, digamos, hablar un poquito del trasfondo, digamos, que me parece como, me gustó mucho la manera en que empezamos esto, que es un podcast, eh, que fue de que nos reunimos para una cosa que nada que ver con el podcast, pero tuvimos una plática tan amena, tan buena en ese rato que surgió el rollo de decir, ¿por Lo qué no? hubiéramos grabado, Exacto, ajá, ¿por qué no grabamos estas pláticas que al final pues son interesantes, nos gusta y eh, seguramente hay gente que también que le va a gustar? seguramente, Para la gente, seguramente. para la gente que no conoce, yo pienso que vale la pena hacer una pequeña introducción del background. Si quieres empiezo yo, que soy el que tiene un background más sencillo. Y Ajá. luego vas vos que tenés una cosa como bastante Solo más, porque no tienes canas, pero no es cierto. bien tengo, pero no se notan aquí, pero sí tengo. Pues bueno, y yo aunque digamos, a mí toda la vida, bueno, no toda la vida, pero desde por ahí de los 20 años, ya me apasionó mucho el tema de la producción audiovisual. Yo no tenía idea que lo que más me gustaba, digamos, era como la producción cinematográfica, pero empecé Ujú, como que por el lado de edición y eso, que ahí fue donde te conocí, cabal. Y ujú. cada vez como que he ido evolucionando, digamos, como mis estudios son más como en publicidad y comunicación de ese rollo. Eh, pero en el camino me he dado cuenta, digamos, que mi pasión realmente es como esa producción cinematográfica que tiene que ver más con cámaras, con lentes, con luces, con todo este rollo. Y de ahí, digamos, surge que pues me dedique a trabajar de eso, ¿no? Y mucho de lo que sé, también te lo debo a vos, porque No, muchas la gracias. justicia, digamos, honor a la justicia, me enseñaste muchísimo y te lo agradezco. Entonces, Pasamos buenos años juntos, trabajando. totalmente. Entonces, por ahí, digamos, iría más o menos mi background. Y entonces, tal vez contarnos un poquito ahí del tuyo, como para que la gente sepa qué rollo, ¿va? Bueno, mi background, así yendo para atrás, yo estudié ingeniería industrial y en séptimo semestre se cerró mi carrera porque me corrieron de la universidad. Entonces, básicamente, me hicieron replantearme, me hicieron un gran favor porque me replanteé qué quería hacer y en ese momento creo que logré ser honesto conmigo mismo y dije, pues, quiero ser fotografía, director de cine. Me permití soñar, digamos, a esa edad al sentir que ya no daba más, ¿no? Entonces, ese restart funcionó muy bien. Tenía yo 21 años y me metí a estudiar a Kodak. Entonces estudié fotografía, foto fija. Estudié muchas cosas en Kodak, quizás que ahora no uso porque estudié cosas hasta de retrato, cómo hacer una fotografía infantil, estudié retoque todavía con óleo. Tenía pues maestros que eran señores grandes, me tocó el nacimiento de la fotografía digital, como ver la cámara así en una exposición, casi que la tocaban con un palito la cámara, ¿no? Y fue como muy intensa ese cambio, lo disfruté muchísimo y decidí que eso iba a ser de mi vida. Entonces, al aprender a hacer fotografía, me metí a estudiar comunicación al TEC, de nuevo al TEC, que me habían sacado, pero me reaceptaron, porque vieron que al final era yo un buen muchacho. Así que me reaceptaron y pues yo creo que ahí le atiné, porque cambió muchísimo mi percepción, y eso te lo digo también porque yo creo que hay un montón de jóvenes que tal vez puede ser que alguien nos esté escuchando y que dice, no, pues es que yo ya estudié arquitectura o leyes y llevo 5 meses, pero en realidad me apasiona esto. Pues en realidad nada está peleado con lo que estudiaste, todo te va a servir. O sea, si estudiaste leyes y después cine, a la hora de producción te puede llegar a servir un montón. Yo que estudié ingeniería me ayuda mucho con la planificación, con incluso los diagramas de flujo de cómo va a ser todo el workflow del proyecto o el workflow de la preproducción. Al final,
el camino comencé a grabar a mano, al hombro, con cámara en diferentes lugares como freelance, al mismo tiempo que estudiaba comunicación. Ya estamos hablando de mis 23 años, 22 años. Y después de eso tuve la oportunidad, bueno, empecé a trabajar en muchas producciones, hice cosas para Disney Channel, hice cosas para MTV en aquella época, ¿no? La videología del podcast o el Zapping Zone en el caso de Disney. Pero ahí hubo como o sea, ahí se sembró la semilla de lo técnico, de cómo hacer imágenes en movimiento y toda esa onda. Pero lo que más me gustaba era la narrativa, el cine. O sea, en la universidad éramos un grupo de amigos entusiastas y uno de ellos tenía una cámara de video. Entonces, a veces hasta, o sea, sin que hubiera una tarea o algo así, nos juntábamos el fin de semana o decíamos, bueno, en un mes vamos a hacer un corto, lo escribía un cuate, nos organizábamos, o sea, creo que había un ímpetu muy importante. Ese mismo ímpetu me llevó a estudiar a Nueva York, a New York Film Academy, y ahí en Nueva York pues agarré una pasión mucho más grande porque conocí ya la parte técnica, los fierros, las tuercas y tornillos de todo lo que es la fotografía de cine. Y tuve pues el chance de filmar un montón de cosas, de conocer directores y compañeros cinematógrafos de Turquía, de Estados Unidos, de Israel, personas que llegaban a estudiar pues por la universidad o la academia, que es una academia renombrada, ¿no? Después de eso regresé a México y en vez de seguir participando en televisión, me empecé a enfocar en producción de comerciales. Desde que regresé de Nueva York, mi fotografía se había refinado un poco, entonces tenía yo la oportunidad de fotografiar comerciales en 35 milímetros, en 16 milímetros y crear como iluminaciones y ambientes un poquito más interesantes. Entonces ahí, mi primer comercial fue para Coca-Cola, de hecho, fue un comercial en 16 milímetros, era una promo. Buenísimo, buenísimo, por ahí lo tengo. Después de eso filmamos algunas cosas en 35 milímetros para algunas cosas del gobierno, para el Instituto Nacional de las Mujeres en México, eh, no sé, me filmamos unos cuatro o cinco con otro amigo de la universidad que también era así como bien clavado, igual que yo, y pues logramos más o menos llegar a tocar esa. En México es un poquito como muy elitista la producción de comerciales y la producción de cine, ¿no? Quizás en México es uno de los lugares donde es más, está más acorazada la, la industria. Pero de alguna manera logramos, ver cómo era y en algún momento surgió la oportunidad de venirme a vivir a Guatemala, que ahí es donde yo te conozco en este proyecto de un canal de televisión. Y pues ahí viene otra faceta de mi vida que es producción, no tanto la parte de las tuercas y tornillos y de crear una imagen recontra refinada, sino que ahí lo que hacíamos era crear la cantidad de contenido suficiente para que eso se pudiera llamar un canal de tele. Entonces, ahí hacíamos, pues, no sé, cosas de política, cosas de música electrónica, todas esas cosas cuántas cosas no hicimos, ¿no? Fue una época muy padre, Sí, totalmente. muy padre. Y de ahí, pues, nos empezamos a columpiar, creo que por la misma necesidad de generar utilidad para la empresa, empezamos a columpiarnos a los árboles de los lados que eran producción de comerciales, ¿no? Y empezamos a hacer todos los comerciales que hicimos para Telgua, para PCS, para Claro, para Turbonet. Yo tengo por ahí, lo he sacado, lo he revisado un par de veces. Yo tengo 174 comerciales que hice. No manches, 174. no Son manches. un montón. Sí, no, pues fue un montón de trabajo, fue muchísimo trabajo, o sea, particularmente con esa marca nos echamos 2 años y medio. Mm, Tuvimos éxitos importantes ahí, ¿no? No sé si te acuerdas de ese de cobertura que nos ganamos el King de Oro, ¿te acuerdas? Chica, mira que nada. Sí, Fue un proyectazo y también,
de las bolitas que pasaban por Ese, todo Guate, ¿no? ese, con Anuar José, que andaba por acá también, director. Es un tipazo, la verdad. Ahí hemos chateado Paso, un par de bueno, veces. De hecho, buenazo. un proyecto después, ya hace unos años, que ya no me acuerdo ni de qué era el proyecto, pero ella no vive acá. Él entiendo yo que vive en México y Sí, vino a hacer un proyecto y me habló y ya no me acuerdo ni de qué era, pero hicimos algo después. sí, ese proyecto de cobertura lo hicimos con Anuar. Interesantísimo. Fue de los proyectos también que me hizo enamorarme de Guatemala, porque pues recorrimos Guatemala en 15 días en pickups con equipo, haciendo time-lapse y haciendo... No, o sea, fue la verdad una experiencia súper padre. Yo ahí tendría tal vez unos 30 años. Estamos hablando ya, tendría unos 30, 32 años. Y bueno, para meterle acelerador a la presentación, a la breve presentación. Este, pues después de eso formé un negocio de producción publicitaria y tuve pues muchos años ese negocio de producción publicitaria y actualmente estoy enfocado en producción publicitaria, he hecho muchas películas, ya tengo como 6 películas de las que hice en México como Chalán y de las que hice acá ya como director de fotografía tengo 5 películas. Y en México, bueno, las últimas dos son en México, ¿no? En Guadalajara. Eh, Genial. Genial. Algo que se me había olvidado mencionar, y vos lo dijiste cuando mencionabas que estudiaste ingeniería y luego te pasaste a estudiar fotografía. Es que yo también se me había olvidado que yo en la universidad empecé como estudiando diseño gráfico Ujú, y estudié 2 años, luego me di cuenta que sí me gustaba, pero no me apasionaba. Entonces ya ajá. me cambié a comunicación, a publicidad, que me gustaba mucho más que el diseño. Eh, y al final, lo que ya conté, ¿verdad? Que me terminó gustando mucho más el tema de los timelapse. Yo, cuando ya no estuve trabajando ahí con vos, me fue a otro lado en el que hubo mucha experiencia cabal de desarrollo, que digamos, yo tenía hasta ese punto mucha experiencia en postproducción, animación y más cosas en la computadora. Pero entonces ahora, digamos, el reto era que yo ya tenía que ver toda la otra parte, que me gustaba, pero nunca me había metido como de lleno y me tocó. Y Ujú, descubrí que me apasionaba bastante más que lo otro, digamos. Y pienso yo que en la mayoría de casos es lo que pasa cuando uno va experimentando, uno va encontrando como que esto está divertido, pero esto está mejor aún, y esto que me parecía mejor, todavía hay algo que lo supera y así hasta que uno dice, esto es lo que más me gustó de todo. Y sí, y cabal, ahí ya pude experimentar con otro tipo, digamos, de iluminación que ya era como mi responsabilidad. Y entonces, a diferencia, digamos, de la manera más normal que la Mara, digamos, eh, participa como que de asistente de producción y así, va viendo cómo es el rollo. Mi background era, a ver, si yo tengo que iluminar esto, ¿cómo haría yo la iluminación en digital? Entonces, digamos, yo trataba de encontrar, mi lógica, digamos, era como al revés. Yo aquí pondría una luz, en digital es una nada porque vos no tenés límite, vos puedes poner la luz del tamaño que querrás, como no, no querrás, se y va no a ver. molesta. Sí. En cambio, en el mundo real, pues, no funciona así. Y tampoco, digamos, cada luz es un billete, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil, pero, digamos, ese fue como la manera en que yo entré y me gustó muchísimo. Hay algo que recuerdo que hicimos nosotros una imagen en la que estábamos ejemplificando, digamos, cómo fue el lavado de pies de Jesús y de fondo pusimos unas piedras y unas cosas que fue una de las primeras cosas que me tuvo que hacer y tal vez esa fue como que el verdadero estartazo, digamos, en este mundo, porque cuando lo terminamos, dije, yo, puchica, qué cosa tan genial, que de verdad esto se pueda lograr, digamos, con las cosas. Y me acuerdo yo que usaba una cámara para ese proyecto, fue una Panasonic P2. Ajá. Todavía hacíamos una, Ya esa cámara, cómo rindió, cómo todo el mundo usó esa cámara mucho tenía, tiempo.
cámara lenta, se podía hacer cámara lenta, se podía hacer time lapse. De hecho, digamos, con esa cámara hice mi primer time lapse de 24 horas desde un balcón en zona 16 y se mira el pasar de todo el día. Y era super nave, porque Eh, digamos, hasta ese momento, digamos, hacer los time lapses era bastante más complicado. Todavía se puede y sigue siendo más complicado hacerlo con foto. Digamos, ahora hay unos softwares eh, que te permiten manipular el RAW y comprimirlo y hacerlo para que vos hagas la post en RAW de todo el timelapse, que son una nave. ujú, Pero en ese momento, digamos, no tenía ni eso. Y esa Panasonic P2 me permitió hacer eso y dije, "Oh, qué cosa tan genial". Pero el caso es de que, para terminar con este ejemplo que te estaba dando de esa lavada, no sé qué, lo que de verdad fue como que me hizo creer que podía irme como por ese camino fue un comentario de una persona que me dijo, mira, qué, qué chilero que usaron esa parte o ese video en ese asunto. ¿Me podrías pasar la película? Y yo, ¿qué película? Sí, la película en donde sacaron esas imágenes. No, hombre, qué película, las hicimos nosotros, ¿no? Entonces, eso fue, me lo dijo alguien que tal vez no tenía el criterio como para saber mucho o diferenciar, pero aún así a mí me pareció, no sé, claro. la mejor noticia del mundo que alguien me confundiera mi trabajo con haberlo como que de una película. Dije, va, no. Ah, Y vaya, pues por ahí podría ser, digamos, la breve introducción, dirías vos. sí, Pero sí, de hecho, digamos, de las cosas que yo más recuerdo, digamos, cuando yo empecé, digamos, que, eh, eh, que yo empecé por el lado de televisión, nosotros usábamos unas cámaras para televisión que se llamaban Betacam, que seguramente vos lo usas. De hecho, con vos todavía editamos el programa de los lunes, los con un Loonies, ¿te cerebro acuerdas? Con de el F100, FX100 se llama el aparatito ese. ¿Eh? que era un cerebrito, ¿no? Que pasábamos de Betacam Sí, a sí, le Betacam. dabas el in, el out, pre-roll de 5 segundos y así. Y entonces después agarraba todo el armado, ¿no? Y lo empezaba a hacer, le metías los cassettes. De hecho, Nos aventamos, es que llegaron desarmados, ¿te acuerdas? En cajas, los programas. Entonces totalmente. tenías los bloques desarmados, tenías unas listas de los códigos de tiempo de dónde venía qué bloque. Y nosotros agarrábamos y mezclábamos bloques para armar programas de 4 bloques. Qué genial, qué Sí, genial. genial. Eso es algo que yo pienso, a mí me gustó mucho y yo creo las generaciones actuales va a ser bien difícil que lo lleguen a ver. Y qué grueso que ya hablemos de las generaciones actuales o diferentes de las nuestras. Seguro, seguro, pero es que al final de cuentas, o sea, si tú alcanzas a comprender de dónde viene la tecnología y por qué razón se dio y en qué año se dio y por qué fue el cambio, creo que alcanzas a visionar el futuro incluso, porque dices, a ver, se han corregido estas cosas de la tecnología, ¿qué falta por corregir? No, pues seguramente la tendencia de las cámaras va a seguir siendo hacia ser más sensibles. Seguramente la tendencia de la iluminación va a ser hacia ser de baterías. O sea, Menor obviamente consumo. ha sido como todas las piedritas que hemos tenido en el camino, ¿no? O sea, para seguir hablando de edición, yo me recuerdo del Media 100, por ejemplo. El Media 100 fue la primer computadora donde tú podías hacer un armado. Entonces tú tenías que tener 3 BTRs, dos del lado izquierdo para alimentar in y una del lado derecho para grabar el out. Entonces, en la computadora podías darle play a las máquinas, que ya era así como wow, que no fuera con un botón, sino que desde una instrucción, y le dabas todos los códigos de tiempo de todo el programa, y le dabas enter, y ya entonces lo empezaba a armar, y te tiraba un letrero de la computadora, meter en la BTR4 el cassette número 3, y ya lo metías, y entonces agarraba y se iba el código del cassette número 3 y tal. Si tú te equivocabas de cassette, olvídate, o sea, que Ah, veías, ¿y esto qué es, no? No, pero me pasó ahí, yo me recuerdo una vez, y estaba en los estudios de televisión de mi escuela, y un amigo mío se encargaba ahí como de cuidar
como el centro de medios, él administraba y apuntaba a quién estaba usando la cámara y él era becario. Entonces le llaman y dicen, oye, fíjate que la BTR no funciona, no sé qué. Alguien le metió un cassette y luego agarraron y le metieron otro cassette. O sea, la máquina agarraron y le metieron. Desde esa época ya era algo que no, con lo que no estábamos familiarizados todos, aunque estuviéramos estudiando eso, era tecnología como que solo usaban en las televisoras. Y pues, No era, exclusivo, pues. era tecnología pues avanzada, una Betacam SP costaba una fortuna. Ni Sí, se diga una de Betacam digital, que después trabajé yo con ellas. Yo hice en 2003 este programa de Temptation Island, pero para Bélgica y Holanda. Fue una experiencia muy interesante, pero yo ni entendía el idioma, era flamenco. Entonces, me recuerdo que el sonidista me hacía así como importante, importante, y yo hacía zoom in. Y entonces ya, porque yo no entendía la entrevista, o sea, él estaba, y entonces me hacía así como, está grueso. Entonces yo ya hacía zoom in, así despacito, ¿no? Porque no, yo no sabía nada no entendía lo que estaban diciendo. O de repente le hacía así yo como que, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y me decía así como, está lenta la cosa. Ya cambiaba yo la batería de la cámara, ¿no? Mientras no estaba diciendo nada importante. Fue una experiencia muy padre, pero ahí entregábamos Betacam digital y Beta digital tenía una calidad excelente. Tenía una calidad excelente. Eh, tenía, o sea, no tenía las cualidades de ser manipulable como de que, bueno, por ser un formato digital ya está digitalizado. No, no era así. O sea, era información todavía en un tape, se grababa en un tape, pero era información ya digital. Ya no era como un tape magnético como el Beta SP. Tenía algunas características. La verdad es que no te sé decir ahorita exactamente porque es una tecnología que ya desapareció hace mucho tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, la F900 fue una cámara que sacaron de esa época, una Sony F900, era una máquina y se veía increíble. Y entonces todos estos programas que pasaban en los años 90, donde veías, y, oye, ¿cómo hacen los de Discovery para que se vea tan bien? Porque mi pedo se ve increíble y está padrísima, pero no se ve como el de Discovery. Bueno, claro. el de Discovery trae la F900 que ya empezaba a ser como esta tecnología. No existía Cinealta todavía, estaba a punto de iniciar Cinealta. Antes, digamos, antes de pasar a Cinealta, hubo dos intentos de Panasonic que capturaron mucho mercado, que uno fue el DVC Pro Sí, 50 y el, debe ser Pro 25 y debe ajá, ser Pro 50. ajá, Sí, antes de llegar a la Cinealta, y se comieron un montón de mercado porque aunque el armatroste de cámara seguía siendo gigante, el cassette como tal ya era mucho menor, digamos, el Betacam sí. era una cosa gigantesca y el DVC Pro lo hizo mucho compacto, mucho más compacto, la mitad, tal vez menos de la mitad, y entonces igual era carísimo, pues. Y DVC Pro ya tenías 720 por 480 líneas. Y Betacam tenías 525 por 480. O sea, el formato se empezó a ensanchar, se empezó a existir el 16:9 porque el Betacam tenías 525 por 486 una cosa, ¿no? Cabal, 86 sí, porque era Ya raro. va a salir aquí en el podcast. De hecho, de hecho, precisamente de esos de esos 6 píxeles, 3 píxeles, se decía que por eso la televisión te engordaba, porque es que era un problema de aspecto de ratio, ¿verdad? Que cabal, Claro. del 4:3, ¿verdad? Que era lo que hacía que la mala se veía como más estiradita. Y, digamos, después, antes, digamos, de la cine alta, Panasonic tuvo digamos, lideró un buen rato, Si que, estuvimos usando esas, ¿te acuerdas? Las AGDVX 200. ajá. AGDVX 200 fue un cambio gigante, tal como la P2 tanto, yo creo que quizás más. Cre- Creo Eh, que hubo, creo que hubo, digamos, DVC Pro 50, DVC Pro 25, luego estuvo el DV y luego el mini DV, que fue ya con estas cámaras. Que el mini el, DV, el- el Mini DB y el DB Cam empezaron al mismo tiempo.
Sí, El pues. DV Cam es DVC Pro 25 y DVC Pro 50. Y el mini DV es DVC Pro, es el Ah, formato. Y después de ese DVC Pro existía otro formato que se llamaba D3 y luego otro formato D1. El D3 también era cinta, también era digital, pero era un cassette de como de 3/4 de pulgada, era un cassette mucho más grande que el del Beta. Entonces, por ejemplo, yo D3 lo conocí porque cuando trabajaba estos comerciales en México, lo que hacía, te estoy hablando de 2002, lo que se hacía era, filmábamos en 35, se metía la lata al telecine, el negativo se metía a un telecine. En el telecine hacíamos corrección de color directamente con un Da Vinci, directamente de la imagen que tiraba el telecine, guarda las instrucciones de color con código y cuando le da a tostar el cuate del telecine, empieza a tostar el material con todas las instrucciones, pero linealmente, para no estar yendo y regresando la cinta, Sí, pues. ¿no? Porque si tú estás yendo y regresando un negativo, lo estás rayando. Cada vez que se mueve, se está rayando. Incluso el cuarto es a prueba de polvo, el Mm, lugar en donde está el telecine, donde está no donde estás tú con el Da Vinci, pero atrás está en un cuartito donde meten la lata. Es un cuartito a prueba de polvo donde entra una persona del laboratorio, sí, ¿no? pues. Y salías tú no sé, si ibas a editar en una computadora fregona, pues te llevabas un beta digital o te llevabas algo así, ¿no? Pero ya cuando ibas a entregar a los canales de tele, de ese mismo centro de postproducción, te sacaban el online en D3, porque Televisa transmitía D3. Y D3 ya es un formato, eh, no lo tengo yo aquí a la mano, pero te puedo buscar, a ver, eh, formato digital D3. Es un video cassette digital sin compresión desarrollado por Panasonic a petición de NHK de Japón, Pucha. introducido comercialmente en 91 para competir con el D2 de la compañía Ampex. Siempre fue una batalla de comercial, ¿eh? O sea, sí, el caso de JVC con VHS, contra Sony con Betamax, ¿no? Betamax tenía mucho más calidad. Pero JVC estaba más disponible en el súper, vendían películas en VHS, en Sí, serio, cabal, en totalmente. serio. Hubo una cámara que estuvo súper de moda, que de hecho nosotros no usamos, pero sí era muy, muy popular, que era de Canon, la XL2, Claro, que tenía un lentesote, sí, ¿verdad? Y un cuerpito chiquito como con una pantalla blanco. blanco, ajá, La vi en un museo, la vi en un Ah, ya sé. museo en Holanda, una cosa así, adentro de una vitrina. Y sí, dije, no manches, ya estoy viejo. Sí, totalmente. Esa Esa cámara. cámara, esa cámara fue la primer cámara digital que grababa en mini DV, pero que el viewfinder era colores. Sí, Eso pues. fue, la verdad a mí me costó mucho. Fue horrible para la mayoría de los que trabajábamos televisión en esa época. Yo hacía en Disney Channel en esa época este programa que se llamaba Mi Mundo y hacía cosas que salían en esa época y nos daban esa cámara. Hacía un programa de animales, que se llamaba Animales que dejan huella con esa cámara. Y todo lo que hacía, por ejemplo, en MTV, todo lo que hacía en Disney era con una Betacam. Y la Betacam tenía un viewfinder en blanco y negro y le ponía cebra, ¿no? Exacto. Entonces tenías un chance de exponer bien y tenías, era cómodo de alguna manera. Cuando salió la XL1 era colores, entonces se veía la piel toda clipeada y la imagen era espantosa. Sí, Entonces, tú no sabías si estabas exponiendo mal o si lo que estabas viendo era una mala pantalla, ¿no? En realidad era como, cabal. fue, yo tuve solo malas experiencias con la XL1. Igual la vi en el museo y se me salió la lagrimita.
Sí, yo me acuerdo, digamos, yo antes de trabajar con vos trabajaba en otra televisora, cabal, en la que hacíamos producción, digamos, y llevábamos en la unidad móvil un waveform, Ujú, precisamente para lograr calibrar, para lograr setear, porque cabal, nosotros usábamos monitores en blanco y negro. ujú, Digamos, pasar a colores fue un tema, principalmente, como aquí de todo, vamos, es un tema de billete, porque actualizar el equipo era costoso, ujú. pero que llegaran los monitores a colores con buena calidad no fue tan rápido. No, Sí pasó un su tiempo y digamos, uno a veces, o bueno, a mí no me tocaba tanto, pero llegar a edición a revisar el material era complejo. Y uno decía, no fregues, esta toma sí estaba, pero igual, y todavía al día de hoy, todavía hay que experimentar un cachito, sobre todo cuando hay nuevas tecnologías, pero yo creo que ahora ya estamos un poquito más lejos de que el material llegue tan mal, ¿va? Porque hay demasiadas herramientas que lo ayudan a uno. sí, el monitor de forma de onda sigue funcionando perfectamente. Yo lo uso mucho, ¿no? Hay gente que está acostumbrada al histograma, el mismo vectorscopio, yo lo uso a veces, o sea, no tanto en rodaje, más en postproducción, ¿no? Porque en rodaje, digamos, el vectorscopio, la saturación o el balance, al final de cuentas, pues es súper modificable, ¿no? Pero una mala exposición, no tanto, ¿no? Una mala exposición, no. Correcto. Una de las cosas que yo, digamos, vi, digamos, con el paso del tiempo que me parecía, digamos, todavía me sorprende, pero digamos, antes me sorprendía más, digamos, fue el cambio de SD, digamos, a 720. Era una Ujú, cosa que uno decía, ¿cómo es posible que ahora tenga esa calidad? Y cuando ujú, pasaba de 720 a Full HD, puchica, pero ¿cómo es posible? Luego pienso yo que ahí se nos durmió Panasonic y Canon y todo el mundo, y Sony avanzó, pero muchísimo. Después, digamos, ya con los nuevos formatos, y creo yo, una vez en el NAV estuve hablando con uno de los ingenieros de Sony y me contó que ellos pasaron como 4 años sin actualizar de manera importante sus equipos, precisamente porque estaban desarrollando el nuevo chip CMOS, que fue el chip que hizo a Sony ser tan ganador, digamos, y han ujú. seguido actualizando ese tema, pero justo, digamos, esa parte que dio pie a luego todas las mirrorless que Claro. revolucionaron. Y ahí se nos quedó muchísimo Canon, ¿verdad? Que reaccionó hasta los años y... De hecho, todavía, digamos, conseguir, digamos, si comparas, por ejemplo, la Alpha, la más chiquitita, la 6600 creo que es la más pequeñita, que tiene un precio de mercado, que no me acuerdo ahorita cuánto es, pero para lograr esa misma calidad en una Canon, tenés que gastar casi el doble todavía, para Ahorita Sony se despegó muchísimo. todavía más, y no digamos en las cámaras, digamos, esa que es la gama más baja, no digamos en las gamas más altas. Sí, Eh, las y, gamas altas. Sí, en esa época valió gorro. JBC se fue. Yo me acuerdo que compramos una ahí en Caltz, donde trabajábamos, cabal, y la cámara, yo la usé una vez y era de terror, se veía espantoso, espantoso. Y era como la compramos porque era la novedad y porque estaba como asequible y fue como, bueno, la recomendación es comprar esta cámara y la usamos y nos quedamos todos así de, híjole, sí, no. Y entonces pues empezamos a rentar una Panasonic, ¿no? Pero sí ese cambio del CMOS creo que también fue un cambio importante en el volumen de la cámara, porque antes tenías CCDs. Y pues CCDs tenías que tener tres, tenían que tener una separación, tenías que tener como un pentaprisma para poder dividir la imagen, o sea, era mucho más espacio, era mucho más pesado, ¿no? Yo en ese sí, punto sí extrañaba las cámaras pesadas, porque para operar cámara al hombro, o sea, estabas acostumbrado como a pararte en un centro, a echártela arriba y a operar como con el cuerpo. Y de repente te dan una cosa así que estás sosteniendo en la mano y no sabes cómo, dónde te la recargas o dónde sí, recargas el codo y empezó como
toda esta era de la operación de cámara horrible, que yo lo llamo, o sea, es así todo shaky, ¿no? De que, pues sí, o sea, las cámaras empezaron a ser tan ligeras que se ve casi que el pulso del operador de cámara, ¿no? Y Eh, sí, de hecho, de esa situación fue que surgieron luego los estabilizadores. La verdad que los primeros Exactamente, eran análogos y tenías un centrito y unos pesos, y digamos, claro. pero sí te corregían muchísimo, la verdad. Y Sí, te, o sea, cómo la historia del tipo de cámara ha ido aunada a los movimientos de cámara. Si tú te fijas, todo el lenguaje moderno, el lenguaje actual de cámara, es con muchísimo movimiento y todo tiene rol. Todo tiene el bendito rol. ¿Por qué? Porque el Trinity hace rol. Entonces el Trinity, pues es un Steadicam que además tienes una extensión y que en la parte de arriba traes rol. Entonces puedes venir caminando, bajar pluma, que gire la cámara. Entonces todos los comerciales que tienen esta estética de tecnología como Nokia, Samsung, todas las cosas como de headphones, eh, Apple, todo lo que tiene tecnología, tiene giros, movimientos de cámara, transiciones. Y pues porque también las cámaras se hicieron más compactas, se hicieron más sensibles, entonces también aguantan movimientos de cámara más vertiginosos, ¿no? O sea, tú con una GDBX 200 o con la P2 o con eso, cuidabas que tanto rápido hacías tus paneos, porque sí iba a haber gacho, ¿me entiendes? por el O, vacío, o, o te mira, en lugar de correr de allá para allá, mejor corre de al fondo para acá, porque medio patina cuando te vas corriendo, ¿no? O sea, buscabas ¿te recuerdas de esa fase como sí, totalmente. o sea, estás como cuidando algo que al final de cuentas hoy no le pones tanta atención porque, bueno, puedes agarrar y tirar con una velocidad más alta, un shooter más alto, o sea, tienes muchas más posibilidades de cerrarle a la exposición, ¿no? De tirar con un lente sensible, con una cámara sensible y puedes cerrar tu shooter o filmar a 60 cuadros por segundo, puedes hacer otras cosas que antes no ibas a poder. Y entonces de la mano fueron cambiando los movimientos de cámara, ¿no? O sea, los movimientos de cámara de los años 20 la cámara, pues una Mitchell así, no sé cuánto pesaba, ¿no? Era como, no sé, 30, Maldición. 40, 50 kilos pesaba la cámara más el material. Entonces, pues los dolly tracks eran gigantes, los carros de dolly eran gigantes, eran 6 o 7 operadores para mover el dolly. Las luces ni se diga, arcos de carbono, eran dos chavos por lámpara. Pues, O sea, obviamente era un desmadre filmar, un desmadre. Y luego los movimientos de cámara, empezó el Steadicam con la película esta de Psycho de Stanley Kubrick, que fue la primera vez que se hizo un Steadicam, lo inventó el cámara grip de ese momento. Y a partir de ahí el Steadicam empezó a cobrar una importancia grandísima que yo pienso que conserva hasta la fecha, porque el Steadicam imita mucho el movimiento de la visión humana, que no necesariamente es un movimiento robótico así como el de un gimbal, sino que es un movimiento que va y viene, que uno puede voltear, y entonces como que tiene cierta corrección. ¿No? Hay una película muy interesante que creo que fue el Oscar en 1984 que se llama Das Boot, el submarino. Es una película alemana, el submarino Das Boot. Y esa película se utilizó un Steadicam, pero se le instaló, no me recuerdo si le instalaron algo en los balancines que tiene abajo. El chiste es que el Steadicam se está moviendo continuamente y la película es de un submarino y crea esa sensación de claustrofobia, de navegación, Entonces, como que estos movimientos de cámara empezaron a influir muchísimo en la narrativa. Luego, mucho más recientemente se inventan los gimbals, las hotheads también, para poder hacer una grúa sin tener que tener subido a un operador a 40 metros de altura, entonces como una cosa peligrosísima. Ha podido avanzar muchísimo. Hoy en día, no sé, hay unas
videos impresionantes donde vienen con un gimbal y va en patines el chavo y le pasa por la ventana del carro el gimbal al otro y luego por Lo el traen en un quemacocos dron y lo traen en un dron y se van a la en fregada. un dron, ajá, por el quemacocos. Es un comercial buenísimo. O sea, la verdad que la creatividad también se ha explotado mucho. Pienso que también, yo no pertenezco mucho a esa generación, pero toda la generación de los juegos de video tiene una narrativa audiovisual mucho más dinámica, mucho más rápida. En el juego de video, cuando te presentan al personaje, la cámara le da la vuelta al personaje, no sé qué. Y pues antes para filmar eso tenías que hacer casi que un día de rodaje para hacer eso. ¿Te acordás? Nosotros hicimos eso con Nosotros Turbonet hicimos eso. en Exacto, pantalla verde. exacto. Y sí fue un chanzal. Un chanzal en 35 milímetros, poner el dolly circular, centrar al personaje, el foco, hacer un green screen de 360 grados, iluminarlo desde arriba, Y luego la estabilizaba porque tampoco era tan fiel el movimiento. ¿Va? La la estabilizaba un camote. estabilizar, se movía así, no, hombre, excelente trabajo, me recuerdo que muy, muy bien ese trabajo, muy, Sí, muy yo bien. me acuerdo que hicimos como, el primero que se hizo fue como la mitad o una parte, y la otra la agencia como prefirió ir a no sé qué otra empresa en México, pero después de trabajo ya lo hicimos completo, ¿ah? Sí, lo que pasó fue que una parte, todo lo que eran las montañas rusas donde pasaban las pantallas, se iba a hacer en México. Y aquí íbamos a hacer el carrito, porque el Eso en carrito Maya, me es una acuerdo. buenísima historia. El carrito no me lo entregaron a tiempo el día del rodaje. Y yo me recuerdo que le dije, flaco, ¿te acuerdas del flaco? Flaco, te traes ese carrito, aunque esté como esté, lo amarras en el techo de la panel y te lo traes. El Entonces flaco. llegó el flaco con el carrito, pero despintado, Claro, todo de fibra de vidrio sin terminar. Entonces lo pintamos de verde y ahí fue que Germán Almaraz dijo, no, pues yo me voy a echar el carrito en 3D y va a quedar perfecto. Entonces por eso fue que iniciamos eso y cuando vio el cliente el carrito y comparó lo que habían hecho en México, dijo, no, pues está mejor el trabajo del carrito. Y sí. entonces por eso ya... Pero yo me acuerdo que hubo una parte que se hizo en Maya. Germán trabajaba en Trimax. Ujú. Y por alguna razón yo me acuerdo, a ver, vamos a ver exactamente cómo fue, pero sí me acuerdo que hubo una parte que trajimos porque luego me acuerdo que me tocó reemplazar las pantallas, eh, porque luego como todo proyecto hicimos mil adaptaciones, Cambios, entonces, cambios. ajá, y entonces la pantalla era, ahora tenían que decir otra cosa y no sé qué, y eso estaba en Maya. Pero, pero sí, la verdad es que yo por ahí tengo algunas fotos todavía de ese proyecto. Yo hice video assist, cabal. Con el Edgar Pinzón. Mm. Yo Que, aquí está en mi YouTube el video, aquí lo podemos poner. nítido. Y no, no hay un making of como tal, pero aquí está el video. Ahí lo podemos jalar. Yo lo he Ya de tener en terminamos, algún sí. lado. Es muy interesante ese comercial. Sobre todo por la época, ¿va? Yo me acuerdo que nosotros, con la JBC, se compró esa JBC, se usó, y el problema principal fue que JBC había sacado esa cámara, pero todavía no había sacado el códec para poder utilizarla. Ujú. Entonces, lograr ver el material era un camote y entonces andábamos viendo páginas y cosas y y al final, digamos, como 15 días antes de que nosotros tuviéramos el primer proyecto, no sé qué, sacaron el plugin, que fue una cuestión así como que justito, porque si no, no hubiéramos tenido cómo ver ese material. Yo no entiendo cómo hacían ese tipo de cosas, la verdad, pero al final se logró, pero sí fue así como, uff. Yo no Porque recuerdo exactamente por qué, pero ahorita que lo pienso, el problema de esa cámara era un tema de color, era como el espacio de color o algo así, y no era tan corregible, era un color como muy desaturado, plateado, se reventaba muy fácil. No, 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 esa cámara, híjole, creo que nunca más,
le volví a poner atención a Sí. JVC. Yo creo que No, ahora venden bocinas o algo así, porque ya cámaras ya. siempre han vendido bocinas, creo que no debieron. Su exploración fue limitada. Bueno, hay unas Mm, cámaras que sí, digamos, funcionan, que son muy sencillas, digamos, como chiquititas y eso, pero son más para consumer, mm, no son broadcast, ¿va? Son cosas sencillas, como ah, para tener vos ahí tu recuerdo en la mano de tus vacaciones, no sé qué. eh, Alguien que no sea exigente con temas técnicos, claro, pero hasta sí. ahí. No, Sony ha inventado unos códecs impresionantes. O sea, el último códec, el que tiene la Venice ahorita, el, ¿cómo se llaman los archivos? CO, bueno, no me acuerdo qué extensión tienen los archivos o cómo se llama el códec, pero pesa muy poquito y trae mucha información. Entonces, de repente estás viendo un video 8K de la Venice y todo, dices, no, hombre, aquí la transferencia va a terminar pasado mañana. ¡Lup! De volada. Lo Sí, metes a la computadora y corre como mantequilla. Y sí, ese avance es impresionante. Yo me imagino que es a nivel código, sí, pero sí, sí. De hecho, esa fue una de las cosas que hablamos el otro día y cabal, yo estuve cabal en la presentación de esa vaina, en una presentación que hicieron de esa vaina, y justo explicaron precisamente eso, que una de las grandes actualizaciones que tiene es la capacidad de no necesitar actualizar todo tu workflow de computadora, de isla de edición, etcétera, 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 para poder manipular el material. Y entonces una de las banderas de ellos con esa cámara específicamente es que ya no necesitas equipos extraordinariamente potentes para poder trabajar con los equipos de ellos, que me parece a sí. mí. Bueno, A mí me tan- gusta muchísimo la flexibilidad que te da una Venice, una Burano incluso. O sea, creo que la Burano es todavía más flexible, ¿no? sí, Porque tienes el estabilizador óptico, tienes el dual pixel, no falla el foco. O sea, es impresionante cómo funciona con los lentes de Sony. el Entonces, focus. creo que Sony le está dando un buen bocado al mercado también con lentes, con ópticas, Yo, porque yo todavía, digamos, de lo que he visto, digamos, como en los reviews, digamos, todavía yo no he escuchado respuestas, digamos, de Harry, que sería, yo pienso, el más, no sé, aludido con esta tecnología, pues, porque a mí me no. parecería que por ahí hay algo que deberían de prestarle atención. Mira, yo siento que aquí los más aludidos puede ser Red, que Red sí está como, se está quedando muy atrás ahí. A mí me gusta mucho la textura de Red, me gusta mucho. Cuando me dicen vamos a trabajar en Red, no, no es que me ponga nervioso ni nada, para nada, o sea, pero sí sé que va a ser un poquito más exigente el tratamiento de la imagen, nada más. Con una Sony es todo lo contrario, creo, porque una Burano, si a mí me das un proyecto, que este es un caso real, me pasó un proyecto que hice del banco, entonces teníamos que ir a Huehuetenango, a Quetzaltenango, a no sé dónde, y íbamos a estar grabando tipo documental, personas en su vida diaria, en escenas que no vas a poder setear, ni plantear, ni, a ver, párase otra vez ahí, vamos a medir el foco, o sea, y la idea era hacerlo con una Komodo, una red Komodo. Entonces dices, híjole, mira, con una red Komodo nos va a costar hacer esto muchísimo. La imagen va a ser excelente. No dudemos de que la imagen va a ser excelente, pero nos va a costar mucho trabajar el proyecto, porque va a exigir que nos movamos rápido, que la señora va pasando y la capturé. Entonces necesito que tenga buena latitud, por si cuando iba pasando y la capturé yo estaba mal expuesto, la recupero. Y necesito que también tenga un dual pixel que agarre foco cuando pase y que le siga el foco y que no se vea y que tenga un estabilizador porque la moví la cámara así y apenas la agarré y la Burano pareciera que venía yo en un dolly, ¿no? O sea, esas ventajas, creo que todavía esa máxima de que cada cámara, el medio es el mensaje, ¿no? Así dicen los gringos.
cada cámara es adecuada para cada proyecto, Sí, totalmente, totalmente. Eh, excepto las Blackmagic, que no son adecuadas para ningún proyecto. a mí nunca me gustó Blackmagic. Yo jamás le Sí. entré a ese rollo. Eh, Es una cosa rara, se han esforzado y parece que últimamente sacaron algo muy bueno, pero sí, no. a mí no, yo la probé y nunca me pareció algo. Pues al rato también es una cuestión de gusto. Pues a mí personalmente no me gustó Sí, nunca y sí. dije, bueno, se Yo volvió. conozco gente aquí en Guate que trabaja muy bien con ella. Tiene una como, me imagino que es una Pocket 6K o algo así. Y obviamente, pues una Pocket ocupas lentes más chiquitos y tienes como todo una configuración. Pero este chavo hace muy buenas imágenes. Sí, pues, Y está como, o sea, al final de cuentas, un maestro de fotografía me decía, ¿cuál es el mejor exposímetro? Me decía. Y yo, no sé cuál, el tuyo, me decía. Y esa máxima aplica. ¿Cuál es la mejor cámara? La tuya. O sea, cabrón, lo que la que puedas conoces, usar muchas veces y que claro, puedas estandarizar el proceso, que que ya lo puedas conozcas, enfocar y que cabrón. lo puedas hacer. Ayer fui a jugar boliche, ¿no? Con mi familia. Entonces, voy y dices, si cada vez que vas a tirar te paras en un lugar diferente, al final de cuentas no vas a tener control sobre dónde pega la pelota. Claro, Entonces, paras en el mismo lugar, caminas siempre igual y la vas tirando y ahí le vas moviendo, dependiendo a dónde quieres llegar. Es muy parecido a la fotografía. Tú tienes que tener procesos estandarizados porque hay muchas variables, muchísimas, ¿no? Podríamos aquí ponernos a citar variables, pero si tú tienes estandarizado tu modo de trabajo, tienes estandarizado cómo manejas esas variables y si tú quieres conseguir algo diferente, sabes qué parte del proceso puedes variar. ¿No? Entonces, realmente. es una forma de trabajar que a mí me inculcaron también mis maestros viejos, porque era una forma de trabajar en película. Entonces tienes que saber cómo exponer, cuántos minutos de revelado, cómo lo sacudes. Tengo que sacudir siempre igual el revelado, porque si un día llego y lo sacudo así, en 30 segundos le boté todo y cuando yo veo el material tiene más contraste. O sea, la agitación en el revelado es una variable del revelado. Le vas a subir la agitación, bájale la temperatura. O sea, todo tiene una compensación en la fotografía porque tú tienes que estandarizar tus procesos. Así que, o sea, como me parece como buen cierre a la crítica de JBC y a la crítica de Blackmagic, creo que si tú tienes estandarizado el proceso y conoces bien tu equipo, y tienes una cámara en la que sabes qué va a pasar cuando le piques aquí y sabes qué va a pasar cuando yo quiero, ay, si yo quiero así, pues entonces le pico acá. O sea, si tú tienes eso claro con el equipo que sea, creo que eso es lo más importante. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, mi estimado, te voy a contar algo que tengo acá de lo que a mí me... ¿Qué lo tengo? A ver, vamos a ver. De lo que yo quisiera hablar la siguiente vez que nos reunamos. Te lo voy a mostrar. ¡Oh, lo que nave! Oye, ya están descontinuados, ¿viste? Así, este lo tengo hace poquito tiempo. Está Este es, padrísimo. este es el versión digital. Está padrísimo. Padrísimo. Mira, yo te voy a enseñar el mío. Así como te decía, el mejor exposímetro es el tuyo. Mira la belleza. Esta tiene como unos 28 años conmigo. Así, pues. Es la versión más viejita de estas de Es Seconic, pero es el mismo en la versión. Ese ya es el tiene, ajá, ya tiene para medir la luz puntual. Este ya no sirve, ya lo tengo aquí nomás de cariño, porque adorno. ahora uso este, que es una versión bien sencillita. Me compré como el más baratito que encontré. Este, creo que me ayudó a entender la fotografía como nada, como nada. Es solo el estar midiendo así compulsivamente.
que cabal. me reflejan las cosas, me da una idea muy buena, pero ahora este lo uso mucho. Generalmente lo uso al inicio del rodaje, Claro, ¿no? Y ya después ya se va como que casi a puro ojo, ¿no? Pero como para entender cómo está la iluminación. fíjate que este tema a mí me encanta porque yo siempre he considerado que yo soy más técnico que artista. Porque, digamos, imaginarme las cosas a mí de una manera y que él me baja la iluminación y no sé qué, pues yo no soy de ese tipo de persona. Fíjate, yo tengo una idea y entonces, si yo quisiera, digamos, que fuera más dramático, y entonces yo entiendo que hay más contraste, entonces lo que necesito es ver la diferencia en la exposición. Entonces, digamos, no es tanto como a ver cómo se vería más, movámosle a ver cómo. Entonces, a mí no se me da eso, yo soy más técnico. Y para eso, a mí el exposímetro me sirve muchísimo, porque entonces yo claramente traslado esta cosa que puede ser muy abstracta a un tema numérico que es muy Sí, preciso. Entonces, ya sé yo que necesitamos mucho contraste porque es muy dramático, entonces, espérame un momentito, dame un Patricio, ¿me haces un favor? ¿Puedes abrirle la puerta a Cindy, porfa? Discúlpame, man. no, no hay problema. Pero entonces lo traslada, digamos, a este mundo que es mucho más preciso y ya me permite a mí, digamos, tener más control sobre el resultado, digamos. Que termina siendo bonito, pero no por procesos artísticos abstractos, sino por procesos técnicos, que es como esto. Seguro, fíjate que en el cine norteamericano, por disciplina, se hacen pruebas de cámara. Y en las pruebas de cámara se hacen con los actores y actrices, porque se les hace pruebas de iluminación. Cada personaje eh, tiene un radio de contraste designado desde antes, muchas veces incluso por los mismos actores. O sea, hay gente que te dice, oye, a mí no me puedes iluminar contrastado, o sea, porque me veo muy mal o porque es lo que sea, ¿no? Me ha pasado con este cuate de Maná, está muy consciente de cómo va a ser la iluminación porque está muy operado y tal, entonces él sabe que le tienen que poner una luz al centro y arriba y no sé qué, o sea, sabe bien cómo va. Entonces creo que hay muchas, ya con una industria tan grande, hay muchas reglas como de ese tipo. Y entonces se establecen radios de contraste y tal como tú dices que llevas tu iluminación, no es tanto de tanteo ahí porque es, ok, vamos a la locación tal, ¿qué personaje sale tal y tal? Entonces, tengo que iluminar la entrada de este lado y un radio de contraste de este lado. No, no es un proceso tan descontrolado como acá, que es mucho pues al feeling del director de foto de ese día o bueno, de una prep y tal, ¿no? Pero sí, los radios de contraste se han utilizado mucho para hacer pruebas de cámara por personaje y se cuidan, ¿no? Se cuidan, especialmente iba a decir, por ejemplo, en el cine norteamericano tienes afroamericanos conviviendo con personas rubias de pelo muy claro. Entonces tú tienes la misma lámpara para exponer dos personas que el tono de piel refleja una exposición muy diferente, ¿no? Entonces también tienes que tener radios de contraste que sirvan para ambos personajes, ya sea que utilices cosas como pasar al personaje afroamericano del lado de la lámpara, del lado de la luz principal, y dejar al personaje anglosajón alejado de la luz. Y entonces ya nada más controlas los rellenos de ambos. O sea, hay un montón de técnicas para poder mantener el radio de contraste en dos personas con una tez que refleja completamente diferente, ¿no? O, por ejemplo, los boderos, los que hacen bodas, son los genios de esto, porque la novia está vestida de blanco y el vestido tiene un montón de detalle. Se tiene que ver blanco con detalle, y el novio está vestido de Negro. smoking, de negro, ¿no? Y también tiene detalle, ¿no? Y generalmente utilizan una o dos flashes, ¿no? O sea, estos cuates son buenos para controlar ese tipo de diferencia de exposición, de radios de Y contraste. es dramático, porque incluso a veces la novia está con una ventana detrás para que se mire todavía más brillante. Ajá. Sí, 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 totalmente. Pero Sí, tienes. genial. Yo te había mostrado esto porque
esto para mí, digamos, da muchísimo, muchísimo de qué hablar. Y la vez pasada hablamos un montón y me la pasé muy bien, muy a gusto y me gustaría que lo sigamos haciendo. También me gustaría, bueno, como yo no sé exactamente en dónde vamos a colocar este material y dónde lo va a dar la gente, me gustaría que la gente pudiera igual y poner cosas que le gustaría como que habláramos, digamos. Claro, Hay, sería padrísimo, hay interacción. muchísimos, muchísimos temas, ¿va? Muchísimos. Como, para mí la luz dura, solo la luz dura es todo un tema que se me hace a mí súper apasionante porque a mí me gusta el drama, aunque no he hecho mucho de eso, pero me gusta muchísimo. Solo la luz suave es otro, y ahí, bueno, y hay muchísimos temas, entonces, por lo menos para la siguiente vez, que partamos, digamos, de esto que para mí ha sido Me late. básico para poder, para que la cosa se vea bien, sobre todo porque como yo no tuve una formación, bueno, yo sí recibí clases de fotografía todavía, pero foto fija, con revelado y todo, o sea, Mm, sí, pero no fue tan, no fue como me hubiera gustado, pues, que aprender ese tema, pues, o sea, fue mm. un poco atropellado el tema, pero fueron cursos formales, ¿va? Bueno, el caso es que cuando yo llego al exposímetro, a mí me parece la cosa más genial porque me permite entender un mundo súper abstracto, siendo yo Ujú, más técnico, ¿verdad? sí. Habrá más, y me he topado con gente que es mucho más artista, que dice, no, yo esa onda no la puedo y ni quiero, y yo aquí le muevo, y está bien cada quien. A mí me funciona. Yo el otro día vi un meme que me encantó, me fascinó, porque decía, todo el mundo es director de fotografía hasta que sale uno de estos. Me fascinó porque dice, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Sí, cabal. Sí, la verdad que ya cuando entiendes qué está pasando, este mundo abstracto, lleno de numeritos, es como esos libritos que te compraban de niño de pintar por colores, ¿no? Por números. Cabal. ¿No? Que te salía el 2 el 5 entonces ya el 2 era el rojo, el 5 era el amarillo, y entonces esto es una cosa muy parecida porque es un mundo delineado con numeritos en medio, ¿no? Uno es 5.6 el otro es 4.5, el otro es 2.8 y entonces al final de cuentas tú puedes agarrar y colorear y hacer que esos numeritos se vayan cambiando, ¿no? Pero de nuevo es la preconcepción, ¿no? Qué es lo que quieres ver, ¿no? Y Sí, eso, pero me parece buenísima la propuesta de que iniciemos la próxima vez con el exposímetro. Yo también disfruté mucho la conversación y espero que pronto hagamos el que sigue. sí, seguro, seguro, lo agendamos. Igual si vos tenés algún tema que quisieras platicar, igual y me lo contás, así me das chance, igual y lo investigo para tener Tal como vez más. para la próxima yo saco un objeto sorpresa y platicamos de ese objeto sorpresa. Esa está buena, esa está buena. Va, ¿Va? genial. Va, Venga, buenísima onda. Me la pasé buenísimo, muy bien, mano, Diegues. que estés Fue bien. todo un placer. Nos estamos viendo pronto. Hay que salgan fuegos artificiales con las, estos, ¿no? Salen, ay, sí Ah, salen las burbujitas. mira, Va, chido. buena onda. Ahí salen, ve el confeti. Buena onda. Órale, Diegues, adiós. Gracias. Adiós.